Ok, en primer lugar vamos a presentar a la doctora Paula Muñoz, que es neuróloga staff del Departamento de Neurología y Psiquiatría de la Clínica Alemana en Santiago de Chile. Y qué mejor que ella, que es una autora, parte del estudio, que nos va a presentar este estudio del Interact 3. Adelante, doctora Paula. Bueno, primero agradecerles al doctor Sequeiro, a todos los organizadores, ¿cierto?, por invitarme a participar en este evento. Quiero felicitarlos además por la iniciativa, porque creo que es tan relevante, ¿cierto?, que podamos transmitir la ciencia que está ocurriendo con enfermedad cerebrovascular en el mundo y que la podamos transmitir a todos nuestros medios. Así que feliz de participar en esta y en otras iniciativas futuras. Yo les voy a comentar entonces brevemente en estos 10 minutitos sobre los estudios Interact que tuvimos la oportunidad de participar. Quiero también mencionar que no tengo conflicto de interés particularmente con esta presentación y quisiera partir también por agradecer no solamente a la organización, sino que también a todo lo que es el backstage de estos proyectos. Quiero comentar, así como he comentado en los últimos congresos donde me ha tocado, he tenido la oportunidad, la verdad, feliz oportunidad de presentar estos resultados positivos. De contarles en el fondo que este es un estudio iniciado por investigador, por lo tanto son nuestros propios colegas los que han postulado estas preguntas de investigación, se han ganado los fondos y han podido ejecutar estos tremendos proyectos incorporándolos a ustedes. Y yo creo que aquí es súper importante en el fondo comentar que este proyecto involucra a nuestros centros en Latinoamérica y nosotros hemos sido parte de esta evidencia. Y eso creo que es súper relevante para que ustedes se sientan parte de esto, porque así es como formamos en el fondo evidencia para nuestros pacientes. Y yo creo que aquí todo el esfuerzo que está puesto desde los mismos pacientes, sus familiares, pero también desde las enfermeras que ven a los pacientes, los colaboradores en los distintos centros, todos los profesionales de salud en el fondo aportaron su granito de arena para que esto pudiera salir adelante. Así que para ponerlos en contexto, yo creo que lo que ustedes ya saben, ¿cierto?, es que estos pacientes con hemorragia cerebral, lo que ocurre en todos los hospitales del mundo y nos pasa también en Chile y en otros países de Latinoamérica, que cuando se corre, ¿cierto?, por un paciente que se presenta a la urgencia con una enfermedad cerebral que generalmente es una discapacidad, ¿cierto?, aguda, entra en este loop de correr por hacer en la imagen y confirmar que sea un ataque cerebrovascular, y cuando aparece una hemorragia en ese primer escáner sin contraste, muchas veces queda el paciente esperando a probablemente una evaluación por neurocirugía, y por lo tanto se pierden quizás minutos que pueden ser muy relevantes para ese paciente. Y por eso está enfocada esta presentación en qué hacemos cuando este paciente se presenta en la emergencia en forma aguda, y si es que podemos cambiar su pronóstico. Entonces les voy a contar muy brevemente la historia de los Interact. Interact 1 comenzó el año 2005, basado en la evidencia no randomizada que había hasta ese entonces de el efecto del manejo precoz e intensivo de la presión arterial en estos pacientes con hemorragia cerebral aguda. Y ustedes ya probablemente conocen este proyecto, no me voy a detener mucho en él. Es un proyecto que ya se publicó hace muchos años y buscaba como un proyecto piloto, evaluar el efecto del manejo de la presión arterial en estos pacientes que se presentaban dentro de las primeras 6 horas del inicio de los síntomas, a estándares más bajos de lo que había en ese momento en las guías. Me refiero a una sistólica de menos de 140 milímetros de mercurio, con los medicamentos que estuvieran disponibles en ese momento en la urgencia. No había un estándar de medicamentos que estuviera evaluado, sino que más bien era un objetivo terapéutico. Y toda la línea de Interact tiene un objetivo terapéutico a cumplir y no un medicamento que estamos evaluando, ¿ya? Y eso es súper importante también. Entonces, Interact 1 lo que buscaba es con esta meta de presión, que es una sistólica de menos de 140 en un paciente con una hemorragia cerebral espontánea dentro de las primeras 6 horas de inicio de sus síntomas, evaluar qué pasaba con el crecimiento de este hematoma y si es que ese crecimiento era menor cuando controlábamos mejor la presión arterial. Y lo que se demostró con este primer estudio Interact 1 es que efectivamente hubo una diferencia en los promedios del grupo de tratamiento intensivo de presión arterial, o sea que se manejó esta presión arterial en forma más intensiva desde el principio, comparado con aquellos que siguieron el standard of care, que era el estándar de manejo habitual. Sin embargo, esta diferencia no fue significativa cuando se ajustó por las covariables significativas, que es lo que pueden ver ahí en la tabla, pero lo importante es que desde el punto de vista de la seguridad, y eso es muy importante para los estudios pilotos, no hubo una diferencia entre los dos grupos y por lo tanto pudimos avanzar, ¿cierto?, a una etapa 2, que fue el estudio Interact 2, que es un estudio ya en fase 3, que reclutó más pacientes de más hospitales
y que buscaba ahora un desenlace clínico. Entonces, con una metodología de ensayo clínico aleatorizado individual, o sea, cada paciente se aleatorizaba cada vez que llegaba al estudio, en un paciente con hemorragia cerebral espontánea, dentro de las primeras 6 horas del inicio de los síntomas, se randomizaba a terapia de tratamiento precoz intensiva de la presión arterial con cifras objetivo de sistólica de menos de 140, comparado con un standard of care que también era la terapia estándar que se aplicaba en ese momento en el centro. ¿Qué es lo que pudimos ver con estos más de 2.800 pacientes de distintos centros, y aquí también participaron centros de Latinoamérica? Es que efectivamente, como pueden ver ahí, hubo una diferencia entre los escala de ranking modificada, que fue el desenlace primario del estudio, a los 3 meses, o sea, a los 90 días, entre el grupo de manejo intensivo de presión arterial versus el grupo estándar, donde podemos ver que al analizarlo en forma dicotomizada, que significa que de 0 a 2 se comparó con 3 a 6, no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, cuando hacemos el análisis ordinal, que fue preespecificado como desenlace secundario, sí hubo una diferencia estadísticamente significativa en el movimiento de estas escalas de ranking. Y por otra parte, otro aspecto súper relevante que evaluamos en este estudio son la escala de calidad de vida, y como podemos ver, todos los aspectos de la escala de calidad de vida evaluados en estos pacientes fue mejor en el tratamiento intensivo comparado con el tratamiento estándar, y no hubo una diferencia en los desenlaces de seguridad. Por lo tanto, podemos contar con estos resultados para poder establecer las pautas de la AJA que voy a mostrar más adelante. En forma paralela, les quiero contar que en Estados Unidos, ¿cierto?, se llevaba esta iniciativa que ustedes también probablemente conocen, que es el ATTACH-2, liderado por el doctor Anand Qureshi, donde se randomizaron aproximadamente 1.000 pacientes de distintos centros a un manejo también de precoz e intensivo de presión arterial, en este caso solamente con nicardipino endovenoso, a diferencia del otro que era que ocupaba cualquier antihipertensivo que estuviera disponible en el centro. Y en este caso estamos hablando de manejo de presión más precoz y más intensivo. Y en esta gráfica pueden ver que los pacientes tenían en promedio 3 horas del inicio de los síntomas, y empezaban con una sistólica de 200 aproximadamente, y bajaban muy rápidamente en el grupo tratado a presiones sistólicas de 128. ¿Qué pasó con este estudio? Lo que pasó es que se estaba desarrollando, como les comentaba, en paralelo con INTERACT-2, es que fue detenido porque no hubo una diferencia beneficiosa para el grupo tratado, y por otra parte incluso hubo un detrimento en este grupo de tratamiento intensivo porque hubo más eventos adversos serios, principalmente renales. Por lo tanto, las guías de plaja que manejábamos hasta el año pasado mencionan, ¿cierto?, con un nivel de evidencia 2B, que no es muy alto, que la presión arterial sistólica manejada entre 130 y 150 podía ser segura y podía ser razonable para mejorar el pronóstico funcional basado en los resultados de los estudios que les acabo de mostrar, y que potencialmente, si es que bajábamos mucho la presión arterial, por lo tanto una presión de sistólica de menos de 130 podía ser potencialmente dañina, que es lo que les acabo de mostrar en la evidencia anterior. Entonces, en base a esto, se generó el estudio INTERACT-3, que comenzó el reclutamiento en 2017 y fue presentado hace muy poquito, en mayo, por el profesor Craig Anderson, que es el investigador principal de este estudio, junto con un colaborador de China. Y lo que plantea este proyecto, que es un ensayo clínico aleatorizado, es que evalúa el efecto de un conjunto de tratamientos. Entonces, no solamente incorpora el manejo de la presión arterial en forma intensiva y precoz, así como lo vimos en los estudios anteriores, por ejemplo, INTERACT-2, sino que también el manejo de la glicemia para mantener normoglicemia en estos pacientes en forma precoz e intensiva, también temperatura, y también la reversión de la anticoagulación en el caso de aquellos pacientes que estuvieran tomando warfarina o neosintrom. Entonces, con este paquete de tratamientos, lo que se hizo, como es una intervención compleja, se hizo una aleatorización que también es un poco distinta a lo que habitualmente vemos, que no fue una aleatorización individual, sino que más bien se aleatorizaban los centros una vez que iban siendo reclutados para el estudio, a seguir un esquema que, partiendo todos como su standard of care, todos partían con su tratamiento habitual de pacientes con hemorragia cerebral, iban cambiando a la intervención a medida que pasaba el tiempo, en distintos periodos de tiempo, como pueden ver en este esquema, según el grupo al cual habían sido aleatorizados inicialmente. Y otro cambio que hubo en este estudio es que el análisis que se hizo de desenlace principal fue de ranking modificado, al igual que los otros, pero era un análisis ordinal, que por lo tanto evaluaba el movimiento de cada uno de los segmentos del ranking modificado, y la evaluación era a 6 meses, por lo tanto más
alejado del evento agudo. ¿Qué es lo que pudimos ver en este estudio? Que se reclutaron este tipo de pacientes, y esto lo quise poner porque para que vean lo pragmático del estudio. La verdad es que se reclutaban prácticamente todos los pacientes que llegaran, por supuesto adultos, que tuvieron una hemorragia intracerebral espontánea y que se presentaran en el hospital dentro de las primeras 6 horas del inicio de los síntomas. Los que no eran elegibles eran aquellos pacientes que tuvieron una evidencia de que la hemorragia intracerebral fuera secundaria a una anomalía estructural en el cerebro y que tuvieron una alta probabilidad de que el paciente no adhiriera al tratamiento del estudio y al régimen de seguimiento. Este es el desempeño que tuvo el ensayo clínico a lo largo del tiempo, y como ustedes bien saben, la pandemia impactó severamente a la mitad del proyecto. Sin embargo, fuimos exitosos en poder terminar el proyecto con más de 7.000 pacientes en distintos hospitales del mundo. Y esta es la tabla 1 del estudio, donde podemos ver que los grupos de tratamiento con este conjunto de tratamientos, comparado con el standard of care, que es el manejo habitual de cada uno de los centros, no hubo una diferencia significativa en las distintas variables que se analizaron basales de los estudios. En general, para poder hacer la validez externa, ¿cierto? Mencionarles que el grupo en general tuvo una mediana de NIH al inicio de 12 en ambos grupos y un volumen de hematoma de 15 ml en promedio. Y los desenlaces primarios que ustedes probablemente ya han escuchado fueron positivos en este estudio. Por lo tanto, podemos ver aquí en esta distribución de la escala de ranking a 6 meses cómo los puntajes más bajos, 0, 1, 2, aumentaron en el grupo manejado con la terapia en conjunto, comparado con los puntajes más altos, en particular el 5 y el 6, sobre todo, que disminuyeron en el grupo de tratamiento con el conjunto de cuidados comparado con el estándar, y esto fue estadísticamente significativo. Otro aspecto que es importante destacar es que esto fue particularmente evidente en el subgrupo de nuestros países, Brasil, Perú, México, en el análisis de subgrupo. Entonces, ¿cuáles fueron los principales hallazgos? Es que pacientes con hemorragia cerebral, la implementación de este conjunto de cuidados, incluyendo la reducción intensiva de presión arterial con control de otras variables fisiológicas, resultó en un mejor desenlace funcional comparado con el cuidado estándar, con un NT de 35, con menor mortalidad, menos eventos adversos serios, mejor calidad de vida, y los resultados fueron consistentes entre los subgrupos. Por lo tanto, podemos concluir para terminar que efectivamente estos pacientes con hemorragia cerebral tenemos algo que hacer, y es muy importante que en el fondo en la urgencia, una vez que ya esté diagnosticado con un escáner cerebral, podamos implementar estas terapias para poder mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Paola. En aras del tiempo, vamos a pasar a las preguntas en la siguiente presentación. A continuación tenemos a la doctora Beatriz Arciere. Ella es neuróloga, profesora adjunta de la Cátedra de Neurología del Instituto de Neurología del Hospital de Clínicas de Uruguay y secretaria de la Sociedad de Neurología de Uruguay. Ella nos va a presentar este paper acerca de una clasificación de atrial fibrillation después de stroke, y que es muy importante para nosotros los neurólogos que manejamos fibrilación auricular. Adelante, doctora Beatriz. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto estar aquí compartiendo ciencia, como dijo la colega anterior. Nosotros nos tocó referirnos a este estudio que fue liderado por el doctor Luciano Esposato y colaboradores, que se trata de hacia una nueva clasificación de la fibrilación auricular detectada después de un ataque cerebrovascular isquémico o de un AIT. Referente a los antecedentes, como todos sabemos, la fibrilación auricular es una de las alteraciones del ritmo cardíaco más frecuentes. En el año 78 surge el primer estudio que estableció que la FA como un factor de riesgo de stroke, y en las siguientes 2 décadas una serie de estudios randomizados encontró que la anticoagulación reducía sustancialmente el riesgo de stroke de la fibrilación auricular. En estos estudios, la fibrilación auricular fue establecida a través de un electrocardiograma estándar de 12 derivaciones, lo que significa que esos pacientes que fueron clasificados con FA tenían una carga de arritmia lo suficientemente alta como para ser capturada en unos pocos segundos de monitoreo del ritmo cardíaco. Y en aquel momento se extrapoló el tratamiento con anticoagulación de aquellos pacientes
que tenían una FA permanente o crónica a los pacientes que tenían una fibrilación auricular paroxística, sugiriendo que la carga de la arritmia, que ahora en la siguiente diapositiva vamos a ver de qué estamos hablando cuando hablamos de carga de arritmia, no era un factor determinante mayor en el riesgo tromboembólico. Siguiendo un poco con los antecedentes, hay otros estudios que comenzaron a evaluar el beneficio de la anticoagulación en pacientes con cardiopatía atrial sin fibrilación auricular, así como en pacientes con breves episodios de fibrilación auricular, es decir, con una baja carga de arritmia. En el campo, fue en este momento entonces que en el campo de la investigación del stroke, el doctor Luciano Esposato y colegas tomaron la iniciativa de cuestionar la asunción de que la fibrilación auricular detectada después de un stroke necesite tratamiento con anticoagulación. Y fue ahí entonces que en The Lancet Neurology publican evidencia contundente de que la fibrilación auricular se detecta post-stroke. La que se detecta post-stroke, es una entidad separada con respecto a los otros tipos de FA. ¿Y por qué? Bueno, porque tiene algunas características determinadas. Por ejemplo, menos prevalencia de comorbilidades cardiovasculares, menor carga de cardiopatía atrial subyacente, así como un menor riesgo de recurrencia de stroke. Algunos tipos de fibrilación auricular detectada post-stroke se resuelven espontáneamente, esto es importante también, esto también fue visto en diferentes estudios, que se resuelven espontáneamente sin secuelas, por lo tanto se pone en tela de juicio si el tratamiento con anticoagulación de por vida en pacientes con FA post-stroke criptogenético es necesario. Últimamente, este fue el cuarto trial randomizado, el Arcadia, demostró que el apixaban no demostró reducir en realidad la recurrencia de stroke en pacientes con cardiopatía atrial sin FA y stroke criptogenético, lo cual había surgido como hipótesis de los trial previos que posiblemente, si bien los anticoagulantes orales directos no demostraron superioridad en prevenir recurrencia de stroke en los stroke criptogenéticos, surgió como hipótesis que podría haber algún grupo, que en este caso son los pacientes con cardiopatía atrial, que podría beneficiarse, pero el Arcadia no lo comprobó. Entonces, entrando un poco en lo que ha sido este estudio se posicionó como un personal view, en el cual se hizo una revisión amplia de todos los trabajos desde enero del 77 a junio del 23, recorriendo PubMed con énfasis en los últimos 5 años, y se analizaron con la plataforma Covidence. ¿Cuáles fueron los principales tópicos de esta revisión? Bueno, primero, establecer una clasificación operacional del ritmo cardíaco post-stroke. Segundo, subtipos de AFDAS, es decir, AFDAS entendemos fibrilación auricular después del desarrollo de un ataque cerebrovascular. Tercero, la justificación de un enfoque personalizado para la prevención secundaria del stroke en AFDAS. Cuarto, nuevas tecnologías para predecir recurrencia de stroke. Quinto, conocimiento de las diferentes brechas actuales. Y finalmente, en base a esas brechas hoy conocidas, gracias a esta revisión, establecer normas de armonización o estandarización para futuras investigaciones. Entonces, entrando en el punto 1, en lo que tiene que ver con la clasificación del ritmo cardíaco post-stroke, podemos tener 3 posibilidades: que el paciente con stroke no tenga una FA, que el paciente con stroke tenga una FA detectada después del stroke, y en esto los criterios diagnósticos para AFDAS son la presencia de un ataque cerebrovascular agudo o AIT sin FA previa, con un electrocardiograma sin fibrilación auricular, y que la fibrilación auricular haya sido detectada por un monitoreo, ya sea de corta duración, 24 a 48 horas, o de larga duración, mayor o igual a 7 días. Y la tercera posibilidad es que el paciente venga con una FA conocida, ¿verdad? Una FA previa o crónica. Con respecto al punto 2, los subtipos de AFDAS, bueno, acá cobran importancia el análisis de aquellos trabajos que analizan el diagnóstico de fibrilación auricular con dispositivos de registro cardíaco prolongado. Y en este sentido, los 2 trabajos más importantes son los que ven ahí, ACERT e IMPACT.
Según estos trabajos, podrían dividirse en 3 subtipos las fibrilaciones auriculares que detectamos post-ACV. Este tipo de trabajos que evalúan en base a estos dispositivos implantables de larga duración tienen la ventaja de que permiten interactuar entre lo que es la alta carga de la fibrilación auricular, que ¿a qué nos referimos con alta carga? A la duración durante el registro que tiene la fibrilación auricular. Y se puede medir de 2 maneras, en valores absolutos, el tiempo específicamente, o en forma relativa como el porcentaje del registro total que ocupa la fibrilación auricular. Esas son las 2 maneras, y a eso se refiere la carga. Y este tipo de estudio entonces permite la interacción entre la carga de la fibrilación auricular y el timing o el momento en el que aparece con respecto a al stroke. Entonces es ahí que aparecen el tipo A, el tipo B y el tipo C. El tipo A, como ven ahí, es el AFDA o la fibrilación auricular detectada post-ACV temprana, es decir, aparece en el primer mes post-ACV con una alta carga. Como ven ahí en la gráfica, hay una extensión importante en el registro de la fibrilación auricular. Y a su vez el A se divide en 2 tipos. El A en el cual la fibrilación auricular puede venir de antes de que se sucediera el stroke, y en este caso, si es así, esto es desconocido tanto para el paciente como para el médico, porque si no, no cumpliría los criterios de AFDA, ¿verdad? Y en la segunda instancia, cuando realmente es incidental y se sucede post-ACV. Esta arritmia, este subtipo, el tipo A, es una arritmia fácilmente diagnosticable, porque al tener una alta carga, incluso con un electrocardiograma estándar de 2 derivaciones, tengo chance de diagnosticarla. Y además se ha visto en base a los estudios que los ACV isquémicos en los cuales uno detecta esta arritmia tienen una severidad similar a aquellos pacientes que vienen con una FA crónica, por lo cual se deduce de ello de que esta es una fibrilación auricular con alto riesgo de stroke recurrente. En el tipo B, como vemos acá, se refiere a aquella FA que aparece en forma remota, es decir, como ven ahí, más allá de los 3 meses que se produce el evento, tiene una baja carga, como ven ahí, son episodios paroxísticos aislados, y en realidad acá lo que se piensa es que probablemente sea una arritmia espectadora y no necesariamente tenga relación causal al ataque cerebrovascular, por lo cual es de bajo riesgo de stroke recurrente. Con respecto al porcentaje, en el 50% de los pacientes se detectó este tipo de arritmia, que como vamos a ver, este valor hay que tomarlo con pinzas porque ven que el N es muy bajo, que es la principal limitación que tienen estos trabajos que van a definir los subtipos de AFDA. Y por último, el tipo C es la que se produce tempranamente y que tiene baja carga. Como ven ahí, esta ocurre en los primeros días post-stroke, es autolimitada, no repite y se va espontáneamente. Acá se sugieren que habrían mecanismos neurogénicos transitorios que probablemente tengan que ver con la topografía del stroke. Esto puede verse en pacientes que tienen ACV isquémico o eventualmente hemorrágicos localizados a nivel de la ínsula. Esta también es de bajo riesgo de cardioembolia. En el punto 3 se habla del enfoque personalizado para la prevención secundaria de stroke en AFDAS. Ampliamente hoy en día se utilizan detectores de evento de larga duración a nivel cardíaco, ¿verdad? Que detectan FA en estadios tempranos de baja carga. Eso es lo que tiene, ¿no? Cuando yo empleo este tipo de dispositivos, como lo pongo y permanece durante más de 7 días, que es un registro largo, tengo más chance de captar fibrilaciones auriculares de baja carga y de bajo riesgo. Pero hay que tener en cuenta que la fibrilación auricular es una enfermedad progresiva, que el riesgo de stroke se incrementa con el correr del tiempo, impulsado por la edad, factores de riesgo, aumento de la carga, así como comorbilidades cardíacas progresivas, es decir, hay otros factores que influyen, no es solo la fibrilación auricular. Entonces el grupo sugiere este score B2AD Risk AFDA, que estratifica pacientes de bajo y alto riesgo, como para
tener una aproximación al riesgo de estos pacientes y eventualmente orientar a una prevención secundaria con anticoagulación. Entonces, B se refiere al burden, es la carga de FA, biomarcadores, como el péptido natriurético cerebral y las troponinas cardíacas, el tamaño de la aurícula izquierda, factores demográficos como la edad y el sexo, y los factores de riesgo. Acá, simplemente para mostrar cada uno de estos factores de este score, ustedes tienen acá la carga en violeta, que como ven, bajo, mediano y alto riesgo, como va aumentando la carga, es decir, la duración de la fibrilación auricular en los registros. El aumento de los marcadores también aumenta el riesgo, el tamaño de la aurícula izquierda también, a medida que aumenta el riesgo, algunos factores demográficos, particularmente la edad, ¿verdad? Y después factores de riesgo como son la hipertensión, la diabetes y la falla cardíaca. Todos estos son elementos que a nosotros nos permiten establecer una aproximativa del riesgo que tiene esa fibrilación auricular de presentar una cardioembolia y eventualmente identificar a aquellos pacientes que sí se beneficiarían de anticoagulación como prevención secundaria. Y también nos permite identificar los pacientes de bajo riesgo que no se beneficiarían, ¿verdad? Que estarían del lado izquierdo, pero que sin duda estos pacientes van a requerir un control estricto por la progresividad que mencionamos previamente, tanto de la fibrilación auricular como de los factores de riesgo, etc. En el punto 4 hablamos de las nuevas tecnologías para predecir recurrencias de stroke. Un stroke no sucede al azar, surge la interrogante de por qué aparece en un momento específico, probablemente debido a un efecto acumulativo de varios factores, y qué pasaría si pudiéramos predecir cuándo es más probable que ocurra un stroke mediante el uso de dispositivos o inteligencia artificial, que hoy ampliamente se están utilizando herramientas tanto diagnósticas como pronósticas de fibrilación auricular que tienen que ver con la inteligencia artificial, es decir, algoritmos que permitan no solo detectar la fibrilación auricular en sí y su carga, sino otros factores que influyen para establecer el riesgo que tiene ese paciente. Y dentro de esos factores, como ven ahí, están los factores de riesgo. Hay riesgo incrementado por eventos transitorios como infección, fiebre, un consumo excesivo de alcohol, una injuria miocárdica, niveles de estrés, deshidratación, alteración de la calidad de sueño, niveles plasmáticos de la medicación y monitorización en tiempo real de determinados parámetros como la presión arterial, la glucosa y los lípidos. En el punto 5 está justamente uno de los puntos importantes es, bueno, conocer las brechas de conocimiento en cuanto a este tema. Lo que se ha visto es que hay una sustancial heterogeneidad e inconsistencia en los reportes de estudios sobre el ritmo cardíaco post-stroke, tanto lo que tiene que ver en la caracterización de los tipos de stroke, criptogenético, no criptogenético, ACV versus AIT, no está estudiado o visto del todo bien en los estudios si hay alguna diferencia en la detección de las arritmias en esos subtipos. No sabemos exactamente cuál es el riesgo embólico de cada uno. También hay dificultades en los estudios que han tratado de determinar el tema de la edad, el sexo, la raza, genética y determinantes sociales de la salud. También en lo que tiene que ver con el monitoreo cardíaco en cuanto a la duración y al tiempo y el tipo de dispositivo, todo eso también es importante tenerlo estandarizado. Y finalmente lo que es el rol de la anticoagulación en este subgrupo de pacientes. Entonces, finalmente, en base a todas esas brechas, es que se sugieren estas normas estandarizadas para futuras investigaciones. Perdón, que como ven ahí, un poco ya lo que estuvimos mencionando, la caracterización de los subtipos de ACV, los factores demográficos, las comorbilidades y los biomarcadores, la duración, el timing y el tipo de monitoreo, la carga de la fibrilación auricular, así como el momento del registro y eventos evolutivos, ¿verdad? La recurrencia de stroke, la progresión, la muerte, así como efectos cardiovasculares adversos.
Entonces, como conclusiones de esta revisión, la fibrilación auricular detectada luego del stroke no es una arritmia cardíaca benigna, pero la evidencia sugiere que constituye un tipo distintivo y heterogéneo de fibrilación auricular, con un bajo riesgo de stroke isquémico en relación a la fibrilación auricular conocida antes del stroke. Este menor riesgo tromboembólico es probablemente debido a mecanismos neurogénicos autolimitados en una minoría de pacientes. Por su diagnóstico prematuro en los estadios tempranos, la carga de FA es menor que en los estadios tardíos, y por la baja prevalencia de factores de riesgo, así como comorbilidades vasculares que la FA conocida antes del stroke. Si los anticoagulantes reducen el riesgo de stroke isquémico recurrente en todos o en algunos pacientes con FA después de un stroke OIT, hoy es desconocido. Entender la interacción entre la carga de la FA y otros factores conocidos que influencian el riesgo de stroke es crucial para identificar presentaciones de bajo y alto riesgo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Beatriz. Un comentario, digamos, en relación al tema que presentó es, hace poco, y comentario y pregunta, ¿no? Hace Sí. poco los cardiólogos publicaron las guías del 2023 sobre AFib. Y bueno, ellos definen que cualquier AFib que tenga un riesgo mayor de 2% debía ser tratado con anticoagulación con una evidencia 1A. Entonces, básicamente un CHAS-VAS 2 en un varón o un CHAS-VAS 3 en una mujer. Ahí todos estamos de acuerdo, anticoagulación. La Exacto. pregunta sería, en pacientes que tienen un riesgo entre 1 y 2%, que básicamente sería un CHAS-VAS 1, y digamos que también debiera anticoagularse con un NOAC o DOAC y con una evidencia 2A. Entonces, si nosotros estamos diciendo ahorita, bueno, sí, de repente el AFib es como una consecuencia del stroke, pero no es la causa. ¿Cómo hacemos con esa discrepancia con cardiología que mencionan que inclusive sin haber tenido un stroke, un paciente con AFib, con un riesgo de 1%, 1.5%, o sea, un CHAS-VAS o ya sea un Garfield o un Atria, cualquiera de los scores que quieran utilizar, debiera anticoagularse? ¿Cuál sería su comentario sobre eso en ese aspecto? Bueno, creo que ahí justamente habría que tener en cuenta, teniendo en cuenta esta revisión, otros factores, ¿verdad? En cuanto a la carga de la fibrilación auricular, a los distintos factores de riesgo y todos esos elementos que hacen que esos pacientes puedan tener determinado riesgo de ataque cerebrovascular, quizá un análisis exhaustivo de todos aquellos factores que puedan influir en que ese paciente tenga un aumento de la recurrencia de stroke. Y bueno, y obviamente también evaluar el riesgo que tiene ese paciente de sangrar con anticoagulantes. Y sin duda, además, también otra cosa que hay que tener en cuenta es si ese paciente tiene otros factores que puedan explicar el ataque cerebrovascular, ¿verdad? Si tiene otra etiopatogenia, por ejemplo, una ateromatosis de carótidas o tiene patología de pequeño vaso, o sea, que influya también en que ese paciente pueda tener un stroke recurrente que no necesariamente sea vinculado al ataque cerebrovascular. Creo que habría que tener en cuenta todos esos factores. Muchas gracias, doctora. Como usted dice, creo que cada vez vamos a la individualización de cada paciente para tomar decisiones para prevención secundaria. No veo otra pregunta en el chat. Vamos a ir con la tercera exposición a cargo del doctor Matías Alet. El doctor es neurólogo, integrante del Centro Integral de Neurología Vascular de FLENI y así como docente adscrito de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Él va a presentar el estudio ELAN. Adelante, doctor Alet. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muy buenas tardes o muy buenas noches a todos, dependiendo de dónde están. Muchas gracias al Comité de Educación de Alatac por la invitación a estas sesiones. La verdad que es extremadamente importante que podamos participar todos y todas de estas sesiones, así que les agradezco muchísimo la invitación. Bueno, como dijo Joel, me convocaron para poder presentarles el estudio ELAN. El estudio ELAN
Es el estudio de Early versus Later Anticoagulation for Stroke with Atrial Fibrillation, que fue publicado en junio en New England y fue presentado en el SOC de este año. Y básicamente la idea y lo interesante de este estudio es que básicamente no está claro si el momento del inicio de los anticoagulantes orales directos influye, por un lado, en el riesgo de recurrencia del ACV, pero por otro lado, si después del inicio hay un mayor riesgo de sangrado. Y entonces esta es una eterna discusión y que me imagino que todos tenemos en nuestros servicios a la hora de discutir a nuestros pacientes, y es lo que nos hace poner en la balanza qué hacer. ¿Sí? Si lo iniciamos de forma más temprana, el anticoagulante, y asumimos ese riesgo de una potencial transformación hemorrágica, o nos planteamos hacia un inicio más tardío y asumimos el riesgo de recurrencia de ACV. Así que es una interesante discusión que se plantean los investigadores en este estudio, y un poco viendo de qué podemos partir o qué fundamentos o qué bases tenemos. Fíjense que cuando uno toma tal vez las últimas guías publicadas, como por ejemplo la guía del American Heart, cuando uno ve las recomendaciones, sabemos que no hay dudas de que debemos iniciar la anticoagulación en nuestros pacientes, pero la única referencia temporal que hace, la hace con un bajo grado de evidencia y la verdad que con un poco marco de referencia temporal. Y por otro lado, si vamos a las guías publicadas en 2021 de la European Heart Association, y uno busca, cuando habla específicamente de la parte de ACV isquémico y tomar decisión de inicio de anticoagulación, basa el tiempo de inicio de decisión en la famosa regla 1-3-6-12, que posiblemente muchos de nosotros usemos y conozcamos, pero sabemos que es una regla que está basada en opiniones de expertos. Entonces es interesante entender y saber dónde estamos parados para definir de dónde parte este protocolo. Entonces, fíjense que hay algunos otros antecedentes de estudios menores que tomaron esta idea, como el AREST, el timing, o hay algunos registros que están ahora como el OPTIMAS, que ya mostraron que habría por lo menos cierto evidencia y por lo menos no mayor riesgo de inicio temprano de anticoagulación con DOACs. Pero bueno, con pocos grupos de pacientes o el timing con algunas discusiones respecto a cómo se incluyeron los pacientes y demás cuestiones, pero bueno, hay cierto background de estudios ya hechos sobre este tema. Por ende, la justificación del estudio, de lo que quiero llegar, es que es crucial abordar este tema porque hablamos recién de FA y sabemos que es un tema fundamental. Y los datos actualmente, si bien hay algunos, siguen siendo insuficientes sobre cuál es el mejor momento del inicio de anticoagulación. Entonces, este estudio fue un estudio que, como van a ver, fue también iniciado por los investigadores, multicéntrico, distintos países, tres continentes, 103 sitios, 15 países en total, en donde básicamente los criterios de inclusión de los pacientes eran eventos isquémicos, ACVs isquémicos, y FA no valvular, que podía ser tanto permanente como persistente o paroxística, o diagnóstico de FA durante la internación. Y otra cosa muy interesante que se agrega en este protocolo, y que la verdad que es algo muy, muy beneficioso y creo que va a ser una de las cosas que más va a dejar, es que no solo va a tomar en cuenta el tiempo de inicio de anticoagulación, sino que también toma en cuenta el tamaño del infarto y lo divide en 3 grupos: menor, moderado o mayor, y ahora les voy a mostrar qué tomó en consideración. Y los pacientes que habían recibido tratamiento de reperfusión, trombolisis o trombectomía podían ser incluidos. Eso era muy importante. ¿Qué quedaba excluido? ¿Qué grupos de pacientes no fueron tenidos en consideración? Pacientes que ya venían recibiendo anticoagulación terapéutica previo al evento vascular, y pacientes que tuvieran un hematoma confluyente o una hemorragia intracerebral alejada en la zona del tejido cerebral infartado. Pero, por ejemplo, hemorragias petequiales o hemorragias o transformaciones hemorrágicas menores podían ser incluidas. Esto es lo que les mostraba de cómo fue tenido en cuenta la división de los pacientes en ACVs menor,
moderado y mayor. Y fíjense que los criterios eran bastante interesantes. Por ejemplo, los ACVs menores eran lesiones menores a 1,5 centímetros en la circulación anterior o posterior. Los ACVs moderados eran lesiones que tomaban ramas corticales superficiales de cerebral media, o por ejemplo zonas limítrofes, y acá en el gráfico uno puede ver qué zonas estaban establecidas, y ACVs mayores que tenían compromiso completo de cerebral media, circulación posterior, o por ejemplo lesiones de más de 1,5 centímetros en tronco o en cerebelo. Entonces, esto es muy interesante porque permitía estratificar a los pacientes en estos tres grupos. Los outcomes que se evaluaron eran un composite outcome, o sea, un resultado primario que juntaba todos estos outcomes: ACV recurrente, embolia sistémica, hemorragia extracraneal mayor, hemorragia intracraneal sintomática o muerte vascular los primeros días, y luego outcomes secundarios que eran básicamente un desglose de todos estos que les mostré previamente, tanto a los 30 como a los 90 días. En el tratamiento se aleatorizaba a los participantes uno a uno para inicio temprano de DOAC versus tardío, y ahora les voy a mostrar cómo era la temporalidad, y se permitía cualquier anticoagulante oral directo a la dosis adecuada, ajustado o no, dependiendo de cada paciente, y la elección era del investigador. Temprano era dentro de las primeras 48 horas posteriores al ACV, si era leve o moderado, o al sexto o séptimo día en los ACVs mayores, y la rama tardía era para el ACV leve, día 3 o 4, para el moderado, día 6 o 7, y para el grave, días 12, 13 o 14. Entonces acá pueden ver el flowchart de cómo fue básicamente la división, pero es básicamente lo que les venía contando de cómo se subdividieron a los pacientes. Algo interesante y hay que saber antes de ver los resultados es cómo se hizo el análisis. El objetivo principal del estudio era estimar el efecto de iniciar la forma temprana versus tardía de la anticoagulación y el grado, digamos, de precisión de estas estimaciones. Por lo tanto, es importante entender que no se probaron hipótesis ni de superioridad ni de inferioridad, ¿sí? Y eso es importante para entender después cuáles son las conclusiones del estudio. Acá pueden ver los resultados, pueden ver cómo fue el enrolamiento. Hubo 36.000 pacientes escreeneados, de los cuales se terminaron enrolando 2.032, y después de algunas exclusiones quedaron 1.006 asignados a la rama de temprano y 1.007 a la rama de tardío. Y luego de algunas exclusiones, estos son los pacientes que quedaron en el análisis final. Mostrándoles un poquito la primera rama, la primera tabla de demográficos, los grupos fueron bastante bien pareados, y interesante para mostrarles acá cómo estuvo distribuido el ACV en severidad menor, moderado, mayor. Como pueden ver, los grupos estuvieron bastante buena distribución en estos tres tipos de ACV. El NIH, como pueden ver acá, la media a la admisión y al inicio fue relativamente bajo. Y fíjense acá la cantidad de pacientes que recibieron trombolisis, casi un 40%, un número más que interesante. Obviamente hay que tener en cuenta los tipos de centros que ingresaron pacientes, y casi un 21% de trombectomía mecánica. Y para ver los resultados, el outcome primario que ellos obtuvieron, como les dije, el composite a 30 días, fue para el grupo de inicio temprano. Como pueden ver, el grupo de inicio temprano, hubo solo 29 eventos entre 1.006, o sea, un 2,9%, y en el grupo de inicio tardío, 41%. Entonces, viendo esto lo que nos marca es que hubo una reducción aproximadamente de un 30% de resultados adversos cuando se inició la anticoagulación de forma temprana. Si uno mira específicamente, por ejemplo, la recurrencia de isquemia, pueden ver que hubo 14 recurrencias en los tempranos y 25 en los tardíos. Y, por ejemplo, otro dato muy interesante es qué pasó con las hemorragias sintomáticas, y hubo solo 2 hemorragias sintomáticas en estos grupos. Avanzando un poco más, y esto también para mostrarles el outcome primario, pero desde otro punto de vista, y básicamente es mostrándole el intervalo de confianza y comparando ambos grupos, como pueden ver acá en el forest plot. Fíjense que el intervalo de confianza muestra que el inicio temprano favorece
el tratamiento, pero como ven acá, el intervalo de confianza fue menos 2.8 hasta 0.47, por lo cual lo que básicamente uno puede ver es que el efecto de comenzar la anticoagulación de forma temprana tuvo esa variación desde algo relativamente positivo, casi un 3%, pero podría haber algunos casos donde podría ser mínimamente peor, como ven ahí, hasta un 0.5. Entonces, básicamente para terminar, las últimas dos diapositivas, algunas limitaciones para entender estos resultados son que se excluyeron pacientes que estaban recibiendo anticoagulación, que si bien es un porcentaje relativamente bajo, sabemos que este grupo no lo podremos analizar y que el promedio de NIH fue bajo, pero fíjense que tuvieron casi un 40% de trombolizados y un 20% de trombectomías. Eso es más que llamativo. Tiene un poder estadístico limitado para exploración de subgrupos y, como les mostré, el diseño, al no ser ni un ensayo ni de superioridad ni de inferioridad, sino simplemente de comparativas de dos estrategias de tratamiento, no nos permite decir definitivamente cuál de los tratamientos es mejor. Pero lo que sí podemos decir, y cuál es la conclusión más importante de este estudio, es que iniciar de forma temprana la anticoagulación en pacientes con EACV y EFA es razonable si tienen una indicación clara o el médico así lo desea porque considera que hay que iniciarlo antes del tiempo que se viene haciendo habitualmente. Otra cosa que nos muestra es que el inicio temprano del tratamiento es probablemente mejor y las probabilidades de causar daño, por lo que muestra, son bajas. Y todo esto, y es un poco tal vez lo que hay que ir estimulando cada vez más, es que no parece haber ninguna razón para demorar el inicio de la anticoagulación con anticoagulantes orales directos en las personas con ácido isquémico y fibrilación auricular. Este es un pequeño resumen, luego les compartiremos las presentaciones para que lo puedan ver y con esto termino la presentación. Les dejo mis vías de contacto para poder seguir charlando sobre este interesante estudio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Matías. Excelente presentación. No veo ninguna pregunta sobre tu tema. Yo quería preguntarte o comentar también en el sentido de que si bien es cierto las reglas que teníamos antes eran basadas en expertos y más aún la mayoría de esos expertos utilizaban warfarina, ¿no? Y muchos inclusive haciendo Exacto, bridging. Y en cambio este exacto. estudio de una forma utiliza DOACs, donde el tiempo es más rápido y tenemos un poco menos hemorragia intracerebral. Entonces, es muy importante, como tú dices, si bien es cierto, no es un estudio de superioridad, pero muestra de que lo que normalmente hacemos en muchos centros no está tan loco, no está tan desquiciado y Sin que podría duda. ser eficaz. Acá hay una pregunta para la doctora Paula sobre el estudio Interact. Ella, Vanessa Cano, pregunta, ¿cómo sugiere que el paquete de cuidados mostrado en Interact 3 se podría implementar de forma sistemática en Latinoamérica, principalmente para el corto tiempo en el que se sugiere el inicio de metas de las maniobras? Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que esto es fundamental y la verdad es que mi primera respuesta es que es un cambio de paradigma, yo creo, de los equipos de salud. Cuando nosotros eh, probablemente vimos estos resultados, uno de los desafíos era justamente poder implementarlo en todos los servicios de urgencia con las distintas realidades y por eso nos estamos haciendo cargo de realizar unas evaluaciones de procesos que se llaman, que se hicieron durante el ensayo clínico y además hacer unas encuestas a los operadores en cada uno de los países con sus distintas realidades, que es una evaluación que estamos haciendo con un método Delphi, que es bastante conocido, para poder ver justamente cuáles son los desafíos que tiene cada uno de nosotros en nuestro sistema. Porque al final esta evidencia se genera, como mostraba, en forma muy pragmática y con realidades distintas, pero cada uno igual tiene algunos desafíos que lograr. Por ejemplo, de las cosas que hemos podido obtener de las encuestas es que hay algunos centros que les cuesta mucho, por ejemplo, contar con antihipertensivos endovenosos en la urgencia o precozmente. Entonces, ahí hay un tema en el fondo que a nivel local hay que ir trabajando en cada uno de los hospitales, también probablemente con el apoyo de sus sistemas gubernamentales y protocolos quizás nacionales también, poder ir implementando estas estrategias que no son probablemente tan desafiantes como sería la trombectomía u otros
tratamientos más complejos. Sin embargo, igual significan algunos desafíos en cuanto a tener entrenados nuestros equipos para poder hacer las cosas precozmente. Entonces, primero yo creo que es incorporar este concepto de que el ataque cerebrovascular es agudo. Si es agudo, en el fondo es tan importante el isquémico como el hemorrágico y podemos hacer cosas mientras están en la emergencia. Y capacitar a todo el personal que está en torno al paciente con hemorragia cerebral a poder medir la glicemia, medir la temperatura y medir, por supuesto, en caso del estudio Interact 3, que lo que evaluó es el nivel de INR, porque la mayoría de estos pacientes cuando estaban con anticoagulantes no eran DOACs, eran antagonistas de vitamina K. Medir esos niveles, cosa de poder tratarlos precozmente. Así que yo creo que primero, cambio de paradigma, y segundo, ir evaluando localmente qué es lo que podemos hacer para realmente poder tener los insumos para poder tratar a los pacientes en agudo. Muchas gracias, doctora Paula. Son las 7, creo que podemos hacer más preguntas. Tenemos algunas preguntas más para Matías. Matías, preguntan cuál de los DOACs sería de tu predilección. Bueno, Yo les puedo decir ahí cuál es el mío sí, también después. sí, estaba viendo la pregunta. A ver, primero, yendo al estudio específicamente, el estudio usó los tres, pero había casi un 60 y pico, 65% de apixaban, ¿no? Porque por lo que suele suceder es que la apixaban es un DOAC que se utiliza bastante por su perfil, la verdad, de seguridad, de interacciones, de tolerancia. En ese sentido, digo lo que se ha usado en el estudio. No, por lo cual, si predilección estrictamente por lo que es la evidencia, podrías usar cualquiera de los 4 disponibles, porque los 4 han mostrado que su perfil de eficacia es más que bueno para lo que nosotros estamos buscando. Y ninguno de los 4 mostró mayor riesgo ni complicaciones. Ahora, dicho esto, particularmente nosotros en nuestro centro usamos mucho dabigatran por el beneficio del reversor que tiene, ¿sí? Del idarucizumab, que como les decía, si bien es muy bajo el riesgo de recurrencia intra-DOAC, el hecho de tener un antídoto y que afortunadamente al nosotros tenerlos disponibles nos inclina un poco la balanza a utilizarlo. Pero bueno, sé que esto varía mucho también de centro a centro y cada uno tiene sus predilecciones. Entonces, Joel, ustedes que utilizan allá. Apixaban, básicamente. Y es como los cardiólogos prefieren rivaroxaban, los neurólogos en nuestros centros apixaban, básicamente Exacto. en teoría, si bien es cierto no había un estudio head-to-head, pero comparando los estudios Rocket, en general, apixaban tiene relativamente menor porcentaje de hemorragia intracerebral. Pero, Exacto. digamos, es cuestión de dependencia. Y la verdad, David Sí, Gatran, hace más de 10 años que no veo a alguien que use. bueno, acá usamos mucho, pero bueno, también uno empieza a ver las datas, bueno, del real world. Acá nosotros con dabigatran la verdad que nos va muy bien, pero bueno, también tenemos muchos pacientes sin trapixaban y les va perfecto. En ese sentido, digo, yendo estrictamente a lo que es la evidencia y sin irme de este estudio, uno podría usar los 4 DOAC porque tal vez no están los 4 disponibles en todos lados y a veces hay cuestiones también de costos que influyen, pero bueno, en ese sentido creo que los 4 podrían utilizarse, pero sí, sin duda creo que entre Apixa y dabigatran podrían estar la mayoría. En aras del tiempo, vamos a continuar con la presentación de la doctora Bonifacio y luego, si tenemos tiempo, vamos a continuar con las preguntas que han quedado pendientes en el chat. A continuación, vamos a tener una excelente presentadora, la doctora Dulce Bonifacio, que tiene otro background. Ella es radióloga, neuroradióloga intervencionista, que nos va a hablar sobre el estudio de tensión, donde básicamente evaluamos tometría mecánica en pacientes con un core grande. Adelante, doctora Dulce Bonifacio. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, se lo escucha claro. Perfecto, gracias. Bueno, es un gusto estar con todos ustedes. Muchas gracias a la TAC, a todos sus miembros. Veo que hay una excelente participación, 72 participantes, y también a la doctora Vanessa Cano y a todos los organizadores. Muchas gracias por invitarme, doctora Chano, que estuvimos en contacto todo este tiempo. Entonces, a mí me invitaron a hablar específicamente acerca del estudio Tension, que es trombectomía endovascular para infarto con un core establecido grande.
Y bueno, lo importante es que fue multicéntrico y que fue randomizado y que eso fue diferente a otros estudios previos que se habían realizado. Bueno, los infartos grandes, déjenme hacer un poquito menor mi pantalla, perdón, con un aspecto menor a 6, normalmente son excluidos de la trombectomía, a pesar de que representan el 25% de todos los infartos que se deben a una oclusión de vasos grandes. Entonces, hay muchos pacientes que normalmente quedan fuera de tratamiento porque tienen un aspecto bajo. Entonces, bueno, hay varios antecedentes a este estudio Tension y, bueno, la colaboración Hermes encontró que la trombectomía mostró beneficio en comparación con el grupo control en pacientes que tenían un aspecto de 0 a 4, que tenían un volumen de infarto mayor a 70 mililitros. Acuérdense que siempre se ha sido como nuestro target, pacientes que tengan un volumen de infarto menor a 70, y comenzó a ver que también en los mayores a 70 tenían mejor pronóstico. ¿Cuál era la diferencia? Que estos pacientes eran estudiados con perfusión, con tomografía, con difusión, y bueno, que la escala de ranking a los 90 días de 0 a 2 se obtuvo en 25% del grupo de trombectomía mecánica contra solo el 14% para el grupo control. Después de esto que nos mostró el Hermes, se han desarrollado varios estudios. Todos estos son antecedentes que dieron parte al estudio que hoy vamos a comentar. Básicamente son el Tesla, el Select 2, el Rescue, que se hizo en Japón, y el Angel Aspect, que se realizó en China. Entonces, todos estos estudios, como pueden ver, no tienen uniformidad en cuanto a cuál es el estudio que se realiza para randomizar estos pacientes. Como podemos ver en la tabla, en el estudio Tesla se usó tomografía no contrastada, y en el estudio Select 2 se usó perfusión por tomografía en la gran mayoría de los casos, en 97.4%, mientras que resonancia en el 2.3%. En el Rescue, que se realizó en Japón, se realizó resonancia en la mayor parte de los casos, en 86%, y en Angel Aspect, que fue realizado en China, en 100% de los pacientes con más de 6 horas de evolución fueron randomizados con perfusión de tomografía. Y me gustaría, quizá al final, que tuviéramos una pequeña discusión en la que nos dijeran, sé que hay gente de muchas partes de Latinoamérica, qué tanto acceso tienen a la perfusión por tomografía, porque realmente es muy complejo que en todos los lugares fuera de los institutos o de los hospitales universitarios grandes tengamos acceso a perfusión. Bueno, y lo que encontraron en todos estos estudios es que prácticamente siempre había mejoría de los pacientes respecto a el grupo de trombectomía comparándolo con el grupo de tratamiento médico. Entonces, también, bueno, aquí se van a mostrar estos resultados que les acabo de mencionar. En cuanto al ranking de 0 a 3 a 90 días, se encontró en el estudio Tesla en 30% contra el 20% del grupo que únicamente llevó tratamiento médico. Lo mismo, o esta misma tendencia fue encontrada en el Select 2, en el cual encontraron una diferencia aún más grande de 37.9 contra el 18.7, mientras que en el Rescue Japan fue el 31 contra el 12.7%. Como podemos ver, la tabla es muy específica y vemos cómo en cuanto al ranking modificado a 90 días, en todos estos estudios siempre fue mejor o tuvieron mejor pronóstico los pacientes que fueron llevados a trombectomía mecánica. Entonces, con todos estos antecedentes, bueno, otro punto muy importante a recalcar en esta tabla es que la seguridad del paciente
prácticamente no se fue afectada, ya que la muerte a 90 días se presentó en 35% de los pacientes llevados a trombectomía contra el 33% de los de tratamiento médico, y más o menos esa es la tendencia que permanece en todos estos estudios. Y ahora sí, entrando al estudio que nos compete el día de hoy, bueno, es un estudio multicéntrico que fue llevado en 40 países de Europa, en 40 hospitales, perdón, de Europa, 4 en Austria, 4 en la República Checa, 2 en Dinamarca, 4 en Francia, 20 en Alemania, 2 en Noruega y 2 sitios en Eslovaquia, mientras que fue solo 1 de España y 1 de Canadá. Tiene la ventaja de haber sido un ensayo prospectivo, multicéntrico, abierto, aleatorizado mediante un sistema central basado en la web, que algunos de los otros estudios no habían tenido este tipo de diseño, sobre todo de ser tan grandes, multicéntricos y con distintas etnias participando dentro de el estudio. El protocolo fue aprobado y publicado por la Universidad de Heidelberg y se llevó a cabo del 17 de julio del 2019 al 21 de febrero del 2023 y terminó antes de lo que se pensaba terminar debido a la mejoría que tuvo uno de los grupos. Y bueno, los criterios de inclusión son los que todos ustedes ya manejan prácticamente, solo hay pequeñas diferencias. Tienen que ser pacientes mayores de 18 años. En cabe recalcar que el NIS máximo aceptado fue de 26, mientras que ahí hicieron incluso otros 2 grupos, pacientes que tuvieran menos de 18 puntos y pacientes que tuvieran de 19 a 25 puntos. Después, respecto al ranking previo, los pacientes siempre tienen que tener un buen ranking para que esperemos una mejor funcionalidad después de la trombectomía, y fue prácticamente el mismo término que siempre aceptamos, que es de 0 a 2. Y bueno, respecto a las horas de evolución, ahí prácticamente de las 6 horas que estamos acostumbrados se duplicó el tiempo, y estamos hablando de que este estudio randomizó pacientes que tenían 12 horas, hasta 12 horas de evolución o, perdón, de haber sido vistos bien. Pero aquí quiero hacer una acotación, perdónenme. Que en realidad no eran 12 horas, sino máximo de 11, porque ellos convinieron que al menos necesitaban 1 hora más para la realización de la trombectomía. Y bueno, ahí tuvieron 2 subgrupos también, unos con menos de 6 horas de evolución y otro grupo. Lo novedoso es que en todos estos estudios se hizo tomografía no contrastada, y a discreción del centro se pudo hacer también resonancia magnética. Y para determinar si había o no oclusión de vasos grandes, angiotomografía o angioresonancia. El ASPEX siempre fue calificado no por métodos automatizados de inteligencia artificial, sino como lo hacemos normalmente, que es a juicio del observador, y fue de 3 a 5, el máximo admitido. Y bueno, tenía que haber una oclusión de la circulación anterior de vasos grandes, pero me llamó la atención que aquí solo se definían pacientes con oclusión en M1 o que tuvieran del segmento intracraneal de la arteria carótida interna distal, o sea, es decir, excluyeron a pacientes que tuvieran alteraciones previas de la carótida o en las que la carótida extracraneal o cervical estuviera ocluida, sobre todo por la posibilidad de que requirieran la colocación de un stent carotídeo. Y bueno, la proporción de pacientes se fue, como era automatizada, se hizo una randomización 1 a 1 para recibir trombectomía más tratamiento médico o solo tratamiento médico, incluyendo alteplasa, y vemos ahí como 39% de los pacientes del grupo de trombectomía recibió alteplasa contra 34% del grupo
de tratamiento médico. En cuanto a la técnica endovascular, podemos comentar que la técnica de stent retriever fue bueno, no fue tan socorrida, tampoco la de aspiración, porque solo para la primera el 17% la prefirió, mientras que es la sola aspiración el 23% de los intervencionistas. Pero la combinación de ambas fue la que tuvo más frecuencia en su uso, ya que el uso era discrecional, no determinaron en el estudio si iban a realizarlo con alguno de estos tipos, sino que era a elección del intervencionista, y la técnica combinada se realizó en 60% de los pacientes, y bueno, también era a discreción del intervencionista si usaban catéter balón o no. Como les mencionaba, los pacientes con estenosis carotídea fueron excluidos, y también los de sangrado intracraneal agudo o que tenían efecto de masa. Y bueno, al final quedaron con 253 pacientes. Como pueden ver, sí fue variado, 125 recibieron trombectomía, mientras que 128 solo tratamiento médico. Perdieron 28 en el primer grupo y 39 en el segundo, pero al final quedaron 97 pacientes asignados para trombectomía, más tratamiento médico, y 89, que es un número muy similar, solo para tratamiento médico. Y bueno, este es el resultado, esto es lo que siempre nos interesa, ver cuál fue el pronóstico funcional. Y como podemos ver, hubo mucho más pacientes en ranking de 0 a 1, y si vemos la suma para alcanzar de 0 a 2, fue mucho más amplia la diferencia. Y también en el grupo de la mortalidad fue mayor la mortalidad en los pacientes con el tratamiento médico solo, que alcanzó hasta el 54%, es decir, casi un volado, ¿no? La mitad murieron y la mitad pues sobrevivieron, mientras que para el grupo de trombectomía mecánica tuvieron una menor mortalidad. Entonces, disminuyó también la mortalidad y mejoró el pronóstico. Y estos son, bueno, ya a detalle. Como podemos ver en la tabla, la independencia funcional, es decir, un ranking menor de 2, se alcanzó en 17% de los pacientes del grupo de endovascular y solo en el 2% de los pacientes que fueron a tratamiento médico solo. Y bueno, respecto a hasta ranking 3, o sea, o menor de ranking 3, 31% y 13% de los pacientes que solo recibieron tratamiento médico. Entonces, sí son datos muy importantes, porque prácticamente una tercera parte de todos los pacientes que recibieron trombectomía mecánica por lo menos quedaron en un ranking menor a 3. Hicieron algunas otras evaluaciones, sobre todo relacionadas con ansiedad y con depresión, y también encontraron diferencia. Solo 23% de los pacientes que pasaron a trombectomía mecánica tuvieron ansiedad, mientras que la mitad de los pacientes con tratamiento médico tuvieron ansiedad en estos cuestionarios que les realizaron. Y la depresión también fue, es un rango mucho menor, pero también fue más presente en pacientes que pasaron solo a tratamiento médico. Y como pueden ver en esta tabla, realmente no afectó la mortalidad a los 90 días. Incluso los pacientes que pasaron a trombectomía mecánica tuvieron una menor mortalidad que los del tratamiento médico solo. Y en cuanto a la hemorragia cerebral, fue el 5% para ambos grupos, entonces realmente no hubo diferencia. Y la hemorragia intracraneal fatal fue 2% para el grupo de trombectomía y 3% para el grupo de tratamiento médico. Y bueno, en cuanto a los efectos adversos, también hubo disminución en el grupo de trombectomía,
respecto al grupo de tratamiento médico. Entonces, bueno, mi conclusión es que este estudio, bueno, es lo que esperábamos todos, un ensayo prospectivo, aleatorizado, que fuera multicéntrico, en pacientes con oclusión de vasos grandes de la circulación anterior y que tuvieran un infarto grande, pero que pudiéramos analizar o randomizar a estos pacientes con imágenes estándar que están disponibles en cualquier centro y, bueno, ellos demostraron que tenían mejor pronóstico funcional y menor mortalidad. Y bueno, creo que vamos caminando hacia este punto en el que prácticamente todo lo que considerábamos una barrera para la trombectomía está dejando de serlo. Antes decíamos, no, hasta 6 horas, ahora con DON Diffuse llegamos hasta 24 horas. Después decíamos, sí, pero DON y Diffuse no es alcanzable para nosotros porque no podemos hacer perfusión. Y entonces este tipo de estudios que están extendiendo la ventana con imágenes de tomografía sin contraste, bueno, nos dan más herramientas para nuestra práctica cotidiana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Bonifacio, por su excelente presentación. Y concuerdo con usted que con todos los estudios que tenemos de infartos de extensión grande, prácticamente las indicaciones van a aumentar. Pero probablemente el challenge ahora sea para todos los centros ver la aplicabilidad, ¿no? Pero yo creo que es importante recalcar que los que más se van a beneficiar son los pacientes que estaban en el borde, ¿no? En el que por algún aspecto de 5 algún intervencionista negaba un tratamiento o el que tenga que tomar la decisión, ¿no? Como vemos en el estudio, por ejemplo, hasta un 5% de pacientes que los investigadores asumieron que era un aspecto de 5, en la realidad era un 6 o más todavía, ¿no? Y lo mismo pasa por las de 0 a 2, ¿no? Que hasta un 18% de los pacientes, que los investigadores que tienen experiencia, que trabajan en centros con una alta carga de pacientes, tenían un poco inter-rater agreement comparado con los laboratorios donde valoran el aspects con las mismas imágenes, ¿no? Entonces, creo que los que más se van a beneficiar de esta extensión de los criterios van a ser aquellos pacientes que años atrás fueron excluidos, ¿no? O sea, hubiesen sido excluidos. Entonces, con aspects bajos, ahora ya no va a ser un criterio para sacarlos de este tratamiento que es efectivo. Tenemos una pregunta para la doctora Dulce. Menciona, ¿en qué escenario consideraría no llevar a un paciente a trombectomía? De parte del doctor Pablo Amaya. Sí, realmente con la evidencia que tenemos ahora hasta las 12 horas, pues realmente más bien ya vamos a tener que empezar a aplicarla en todos prácticamente, ¿no? Porque todas las exclusiones para la trombolisis son criterios de inclusión para trombectomía, ¿no? Y además, pues más allá de las 12 horas, quizá si no tengo perfusión no me atrevería, si es a lo que se refiere. Por lo menos teniendo perfusión, obviamente habrá que seguir el DON, Diffuse y aplicar esos criterios, pero si no tengo perfusión, pues realmente pensaría que todos los pacientes hasta 12 horas deben ser llevados a trombectomía mecánica. Por lo menos con la evidencia actual, ¿no? Quizá después cambie esto, pero ahora creo que estamos en ese punto. O sea, de que ya cambió nuestra ventana hasta 12 horas. Ok, hay otra pregunta sobre qué otros factores o variables tomaría en cuenta, y la pregunta específica es sobre la colateralidad de parte de Kevin Espejo. Yo lo que considero es que todos aquellos que tienen buena colateralidad, independientemente del número de horas que tienen, normalmente tienen un buen aspecto. Incluso cuando tú observas la tomografía simple y ves un buen aspecto y te dicen que tiene, no sé, 12 horas y después evalúas la colateralidad en el estudio contrastado, compruebas que ese paciente realmente no disminuyó el aspecto
porque tenía una excelente colateralidad, y eso ocurre casi en muchos de los pacientes con una edad avanzada, y esto no ocurre en pacientes jóvenes o pocas veces, no sé, en otros países de Latinoamérica, pero por lo menos en México, como tenemos altos índices de obesidad, de sedentarismo, de diabetes, tenemos grupos mucho más jóvenes que los reportados en países europeos, por ejemplo, pacientes que se infartan a los 60 años. Nosotros, por ejemplo, en un estudio que tenemos, nuestra media de edad fue de 64. Entonces, en estos pacientes tan jóvenes, la verdad es que la mayor parte de las veces tienen menos colateralidad que los pacientes con más edad, y a mí me gusta siempre evaluar todas las imágenes, evaluar primero mi imagen simple, calificar el aspects, después calificar la colateralidad. Hay una escala de 20 puntos que me parece que es la más sencilla y la más útil. Y también lo que me gusta es comparar cuál aspects le doy a mi imagen simple y cuál aspects le doy a la imagen contrastada. Y en la imagen contrastada, lo que califico como negativo es toda aquella zona que no refuerza con el contraste. Y eso es algo que no lo hacemos en la práctica común, pero que puede ser útil, porque de esta forma estamos calificando cuál es el infarto actual y cuál va a ser el desarrollo en las horas posteriores, ¿sí? El encontrar esa diferencia entre toda la zona que no refuerza con contraste es la zona que finalmente se va a volver el núcleo del infarto, el core del infarto. Entonces, respecto a ese comentario del doctor Kevin, yo le recomendaría siempre revisar su estudio contrastado y compararlo con el simple. Todo lo que no refuerza es lo que se va a infartar, no importa que ahora el aspect sea bueno, ¿no? O que en ese momento el aspect sea bueno. Doctora Bonifacio, cuando usted se refiere a estudio contrastado, ¿se refiere al CTA, a la angiografía por tomografía? A la tomografía contrastada. Así es que adquieres, por ejemplo, tu angiotac y ese es una TAC contrastada, ¿no? Okay. O sea, adquieres un estudio simple, un estudio contrastado, y ese estudio contrastado es el que se procesa, ya sea con imágenes de máxima intensidad de proyección o con imágenes 3D. Yo siempre recomiendo solo la máxima intensidad de proyección en dos planos, el axial y el coronal, con grosor de 10 milímetros. Y bueno, ese postprocesamiento es tu angiotac, pero tú ya obtuviste todas tus imágenes contrastadas, ¿no? O sea, no necesitas hacer otra adquisición adicional. Es solo una adquisición simple y una contrastada en fase arterial. Eso es todo lo que necesitamos. Muchas gracias. Sí, concuerdo con usted sobre la colateralidad. Más parece ser una variable subrogada más que una variable final, ¿no? Entonces, al final, el core, probablemente el gold estándar sea la difusión, pero si no tenemos acceso a difusión, probablemente la tomografía o inclusive la tomografía por perfusión sean variables mucho más fuertes que la colateralidad en sí, ¿no? Que simplemente es un proceso para llegar a la variable final, ¿no? Tenemos algunas preguntas más para el doctor Alet. Lamentablemente él tuvo que retirarse. Él dejó su correo. Pueden escribirle este es su Twitter, @doctor.matiasalet, o su correo doctor.matiasalet.gmail. Él estará encantado de contestar cualquiera de sus preguntas. Si tienen alguna pregunta más, por favor pónganlas al chat. Si no, creo, a menos que haya otros comentarios de los panelistas. Estoy viendo una pregunta de la doctora Marla Gallo. Ok, ya, sí, acá la veo. Sí. Sí, menciona a la doctora Marla Gallo de Perú. Dice, en su experiencia, ¿qué valor de aspecto suele tratar a sus pacientes con trombectomía? ¿Y qué método diagnóstico basa su decisión? Pues honestamente hasta ahora siempre he tratado pacientes de 6 y más. O sea, esa ha sido mi regla, pero con toda esta serie de estudios creo que podemos empezar a disminuir nuestro target, es decir, bueno, ampliarlo más bien, por lo menos hasta el 4, quizá lo consideraría que todavía
es factible, ¿no? Honestamente, mentiría que yo ya esté enrolando pacientes con aspects tan bajo. Siempre he tratado de que sean de 6 y más, pero yo creo que podré empezarlo con la evidencia actual hasta 4. Una última pregunta que tengo para la doctora Paula, ojalá que esté teniendo su tiempo. En relación a la corrección de los desórdenes de coagulación, cuando practicaba en Perú no teníamos Kcentra o ningún, digamos, para corregir pacientes en warfarina o de repente algún otro anticoagulante. El estudio Interact proveyó de esos insumos a los centros. No, no, porque era un estudio muy pragmático. Entonces, la idea en el fondo del estudio, de hecho, no proveyó de ningún medicamento en ninguno de los aspectos, ni en los antihipertensivos, bueno, en algunos antihipertensivos, cuando hubo mucha dificultad en el fondo de acceder, por ejemplo, a antihipertensivos endovenosos, tuvimos la oportunidad de postular a un grant especial para poder financiar antihipertensivos endovenosos en algunos centros muy particulares, pero eso fue excepcional. En general era la práctica habitual y como son pacientes con hemorragia cerebral que llegaban con INR alto, generalmente en todos los centros había un protocolo para poder revertir ese efecto del anticoagulante y lo que hacía el protocolo era apurar esa intervención. No es una intervención que no estuviera disponible en el hospital. Entonces la idea era justamente ocupar los insumos que tuvieran en el hospital para poder implementarlos más precoz y rápidamente. Muchas gracias, doctora. Acá hay un par de preguntas más. Para la doctora Dulce, menciona cuál es su opinión en los pacientes en tándem y además aspecto bajo. Realmente los pacientes en tándem todavía son un reto, yo creo que para todos. O sea, por sí mismos, sí, quitándole el aspecto bajo. ¿Por qué? Porque esas lesiones en tándem muchas de las veces requieren que coloquemos un stent. Y al colocar un stent, entonces nos vemos obligados a antiagregar. Entonces, honestamente, yo no me atrevería en pacientes con lesión en tándem y con aspectos muy bajo a tratarlos, porque sería un paciente que inmediatamente tendríamos que iniciar la antiagregación y eso con un core grande, es decir, un aspects bajo, lo que podríamos inducir es una transformación hemorrágica en un core demasiado grande y que esto pues nos lleve a complicaciones mayores y la necesidad de incluso hacer craniectomía descompresiva. Ok, gracias, doctora. Creo que la última pregunta sería la del doctor Miguel Ángel Vences, que menciona, con la evidencia actual, ¿usted cree que podemos ofrecer tromectomía mecánica a mayores de 80 años y con un core grande? ¿Y qué consideraciones debiéramos tomar para ello? Sí, a ese respecto, fíjense, tomando en cuenta este último estudio, yo la consideración que tendría es que sea de M1, o sea, que sea una oclusión de vaso grande, pero que sea de M1 o de la carótida distal, ¿sí? Esa sería la primera, el sitio de oclusión. Y otra, bueno, respecto a la edad, nunca la he tomado en cuenta. Siempre solo trato de evaluar lo mejor posible el ranking y si el ranking previo es 0 o es 1, la verdad es que todos los estudios han demostrado que no podemos hacer esa subdivisión de los pacientes acorde a edad, sino más bien acorde al estado previo de discapacidad, ¿no? Entonces, pacientes que tengan un ranking de 3 o más son los que excluiría, no tanto por edad, sino por el estado de discapacidad previo, porque ya tengan infartos previos que hayan dejado secuelas, pero no por edad. Muchas gracias, doctora. Con esto damos por concluido esta revisión de los tópicos destacados del 2023. Gracias por su tiempo a todos los presentadores y gracias al tiempo también para todos los que atendieron a esta presentación. Muchas gracias.